Dios les bendiga, hermanos. Vamos a ocupar nuestros lugares para dar inicio. Bueno, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Vamos a apurarnos para terminar ahora sí en tiempo las hojitas de la clase del día de hoy, que sí también son un poquito largas. Listo, vamos a empezar con una oración y ya iniciamos con el resumen. Nuestro buen Dios, gracias te damos, Señor, porque estamos nuevamente aquí, Señor, en este anhelo de aprender acerca de la historia de tu iglesia, Señor. Guíanos, Señor, enséñanos, Padre. Y te pedimos, Señor, que las verdades que han sido plasmadas en tu palabra, Señor, puedan tener firmeza en nuestra fe, en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, Señor. Sí, para vivir conforme a lo que tú nos has mandado, Señor, pero también, Señor, para entender que nuestra fe es cierta, Señor, y que está fundamentada en tu palabra, Señor. Habla nuestras vidas, Señor, te lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén. Bueno, vamos a dar inicio nada más para que ustedes recuerden lo que hemos estado viendo de las clases anteriores. Recuerdan que no terminamos las hojitas de la clase pasada. Les pido que si pueden tener a la mano estas hojitas para que podamos hacer la lectura. Creo que Sarita y Vicky no las tienen ni Luis, ¿verdad? ¿Les puedo dar estas y ahorita les entrego los complementos, Sarita? Faltan otras más, Sarita, pero esa es la última que vamos a ver el día de hoy. Ok, nada más recordando que la clase pasada vimos las herejías, ¿recuerdan? Vimos 3 de las más importantes. Para los hermanos que no estuvieron en la clase pasada, nada más es mencionarles que vimos 3 herejías, que fue el gnosticismo, el lebionismo, el marcionismo, ¿sí? Y recuerdan que estas herejías empezaron a enseñar doctrinas falsas o ideologías falsas en la iglesia. Pero no fueron las herejías que más impactaron a la iglesia. Realmente la que vamos a ver el día de hoy sí provoca casi la ruptura o el cambio en la enseñanza. Si ustedes recuerdan, nos faltó ver no sé si es las 2 últimas hojas, donde está el credo, el canon y la sucesión apostólica, ¿no? Ahí nos quedamos. Ok, bueno. Antes de que podamos avanzar, ¿alguien recuerda qué es o alguien sabe qué es el credo? ¿Qué es un credo? Ajá, las bases en las que está fundamentada nuestra fe o nuestra doctrina. El credo ha tenido que ser conformado como una respuesta a las herejías y el credo sí ha sido cambiado o modificado de acuerdo al estudio que se hace de la palabra. Vamos a llegar a la Edad Media y van a ver ustedes cómo el credo se fue conformando de acuerdo a lo que papas iban instituyendo, pero hasta este momento el credo se hace a partir de las herejías que están ocurriendo, ¿sí? Vamos a empezar con el canon. ¿Cuál fue la respuesta ante las herejías? Primero, la creación de un canon. En esta parte sí están en la hojita. Ok. Aquí está. Antes de Marción, y aquí hago la pausa, ¿se acuerdan qué negaba Marción? ¿Qué fue la herejía pasada?
Richie. Bueno, él lo que negaba era que, él decía que el Padre de Jesucristo era diferente al Dios del Antiguo Testamento, que eran dos dioses diferentes, que el Padre de Jesucristo era lleno de amor, de paz y de misericordia, y que del Antiguo Testamento era un Dios lleno de ira, lleno de venganza y enojo. Él de alguna manera negaba la divinidad de la unión entre Dios Padre y Dios Hijo. Exactamente. Esta herejía decía que Jesús era lleno de bondad, de gracia, de amor, y que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios malo, vengativo, y habíamos platicado de todas estas ideas que hoy también en el mundo a veces se dice, porque si Dios es bueno, hace cosas malas, ¿no? Y hablábamos un poco de la respuesta. El marcionismo surge de esa lógica, y entonces él niega todos los libros del Antiguo Testamento y solamente se queda con el Nuevo Testamento. Y en las iglesias de Marción empezaron a usarse los libros únicamente del Nuevo Testamento para enseñar y quedan descartados los del Antiguo Testamento. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Ok, vamos a empezar con el canon. Antes de Marción no existía una lista de libros del Nuevo Testamento. Para los cristianos, las escrituras eran los libros sagrados de los judíos, por lo general en la versión griega llamada Septuaginta. Además, se acostumbraba a leer en las iglesias algunos de los evangelios y cartas de los apóstoles, particularmente de Pablo. A nadie parece habérsele ocurrido hacer una lista de los libros cristianos que deberían formar parte del Nuevo Testamento. En consecuencia, en unas iglesias se leía un evangelio y en otras otro, y lo mismo sucedía con otros libros. Pero ahora, ante el reto de Marción, la iglesia se vio obligada a compilar una lista o grupo de libros sagrados. Tal lista no se hizo de modo formal, no hubo una reunión o un concilio para determinarla, sino que poco a poco se fue formando un consenso dentro de la iglesia. Entonces, el surgimiento del canon, que vamos a ver en una clase cómo se da el canon y cómo se establece después de la Reforma Protestante los libros, se dio de manera natural. De manera natural la iglesia empezó a adoptar las cartas que se iban a leer y a enseñar, siendo lógicos. ¿Qué cartas fueron las que empezaron a adoptarse de manera lógica? ¿Cuáles creen? Las de Pablo. Entonces, las que se empezaron a adoptar fueron las de Pablo y las de los apóstoles. Y la lógica fue la cercanía con Jesús de los apóstoles, y las de Pablo, el argumento fue Hechos. Si ustedes ven el contexto histórico de Hechos, hay muchas versiones de comentaristas de para qué se escribe Hechos, pero la finalidad de Hechos es mostrar el ascenso de nuestro Señor Jesús y el surgimiento de la iglesia. Sin Hechos nosotros no podríamos entender las cartas de Pablo. Hechos es la base para entender cómo surge la iglesia y de dónde viene Pablo. Entonces, cuando él dice en ciertas cartas, perseguidor de cristianos, y yo era esto y yo era esto, podríamos imaginarlo, pero lo entendemos al tener el libro de Hechos. Entonces el libro de Hechos fue la base para que las iglesias tomaran como cartas de doctrina todo lo que provenía de los apóstoles y de Pablo, que es el protagonista principal de la mayoría del libro de Hechos. Entonces así empiezan a leerse las cartas, y ustedes ya vieron en los contextos de las cartas, ya vimos Gálatas, que es a la región de Galacia. Las cartas primero se leen ahí, pero después empiezan a propagar a toda la demás parte de Asia Menor, a Macedonia, a todas las regiones que empiezan a tener las iglesias cristianas. Ok, el canon, como hoy se debate de los libros deuterocanónicos y canónicos, se va a tener, o sea, el debate del canon va a ser hasta la Reforma Protestante. Ahorita solamente se va adoptando de manera natural. Recuerdan que hablamos de los padres de la iglesia, que son los discípulos de los primeros apóstoles. Estos hombres también escriben cartas. Ustedes van a ver Primera de Clemente, Primera de Irineo, porque son cartas que también mandan a las iglesias. ¿Por qué se determina que no forman parte del canon o de los libros que pertenecen? ¿Cuál sería el argumento para que estas cartas no hubieran entrado? Porque en este momento ya existen. Ay, no la escuché, hermana. Perdón, no, o dígame fuerte y ya yo lo repito.
Creo yo que es porque no son de uno de los apóstoles directos. ¿Podría ser una razón? Una de las bases fue que no era un apóstol directo y la otra es que la mayoría de esas cartas explican una carta de Pablo o de los apóstoles. Entonces realmente no es una carta enseñando doctrina nueva, sino explicando las mismas cartas que ya estaban. Entonces por eso es que esas no se determinan. Y bueno, vemos aquí en esta parte que el canon se fue estableciendo poco a poco sin alguien que dijera, estas son las cartas que se van a leer. Continuamos. Me quedé, en consecuencia, no, ahí ya lo habíamos leído, ¿verdad? Pero ahora, ante el reto de Marción, la Iglesia se vio obligada a compilar una lista de grupo de libros sagrados. Tal lista no se hizo de modo formal. Eso ya lo habíamos leído, ¿no? Acerca del Antiguo Testamento, me brinco. Acerca del Antiguo Testamento, todos, excepto los gnósticos y los marcionistas, concordaban en que debía formar parte de las Escrituras. En cuanto a lo que hoy llamamos el Nuevo Testamento, los libros que primero encontraron acogida general fueron los Evangelios. Junto a los Evangelios, el libro de Hechos y las epístolas paulinas lograron aceptación general desde fechas muy tempranas. Otros libros tales como el Apocalipsis, la tercera epístola de Juan y la epístola de Judas tardaron más tiempo en ser universalmente aceptados. Pero ya a fines del siglo II, la mayor parte del Nuevo Testamento había venido a formar parte de las Escrituras de todas las iglesias cristianas. Los 4 Evangelios, Hechos y las epístolas paulinas y las que también conocemos como las epístolas universales. Para finales del siglo II ya está el canon establecido y en esta parte ustedes van a ver que si yo les preguntara por qué es necesario tener el Antiguo Testamento, ¿cuál sería la respuesta? Richie. Es que, bueno, mi respuesta sería que el Antiguo Testamento sienta las bases del, por ejemplo, el Espíritu Santo, la Trinidad y pues eliminar varias herejías como el marcionismo y el docetismo. Un poco. Exacto. ¿Cómo voy a entender por qué Jesús es el Cordero? Porque tengo el Antiguo Testamento. ¿Cómo voy a entender cuando Pablo dice, ustedes rechazaron a los profetas y ustedes rechazaron a los jueces? Es ilógico que el debate fuera que el Antiguo Testamento ya no entraba porque estaba cumplida la ley. Entonces entran. Ahora vamos a ver la siguiente parte, se forma el credo. El credo, como les decía, se va a modificar a partir de las discusiones que van a tener. La primera discusión va a ser las hojas que les acabo de entregar, la divinidad de Jesús. Y después el credo se va a modificar ante un reto que nos va a llevar a estudiar más en qué momento se empieza a adorar a María. Hasta aquí, María no es adorada. Aunque ustedes ven muchos católicos hoy haciendo videos de apologética y diciendo que los primeros cristianos tenían esta adoración a María, yo les voy a dar las bases que ellos dan de tarea y ustedes me van a decir qué responderían. Pero ahí tenemos un problema, que los católicos no se basan en la Biblia nada más y tienen un argumento de por qué no se basan en la Biblia. Por eso es tan importante cuando Lutero dice la sola escritura. Para nosotros es lógico porque nosotros somos nacidos cristianos la mayoría y nos basamos en leer la Biblia y en decir aquí lo dice, ¿no? Pero para los católicos no. Y el argumento es no solo la escritura da respuesta y es ahí donde nosotros debemos saber qué decir. Y entonces, bueno, se forma el credo, estamos viendo el credo de este momento histórico, no el credo final. ¿Hoy los cristianos tenemos un credo? Sí, tenemos nuestro credo. ¿Los católicos tienen un credo? Sí, los que vienen de Iglesia Católica se lo han de saber, ¿no? Creo en Dios Todopoderoso, todo lo demás, ¿no? Entonces, este credo que vamos a leer ahorita es el que se dio en este primer momento para resolver las herejías que vimos la clase pasada, ¿sí? Ok, ¿alguien me hace favor de leerlo? Gracias, Sarita. ¿Crees en Dios Padre Todopoderoso? Desde arriba, Sarita. ¿Desde arriba? ¿Otro de los modos? Credo. Otro de los modos en que la Iglesia respondió al reto de los gnósticos y de Marción fue la formulación de lo que nosotros hoy llamamos el credo de los apóstoles. En esa época se llamaba símbolo de la fe. Era un medio para reconocer a aquellos cristianos que sostenían la verdadera fe, en medio de todo el maremagno de doctrinas que pretendían ser verdades.
Uno de los principales usos del símbolo era en el bautismo, cuando se le hacían al candidato 3 preguntas, en las que encontramos en forma de interrogatorio palabras que nos recuerdan nuestro credo de hoy. ¿Crees en Dios Padre Todopoderoso? ¿Crees en Cristo Jesús, el Hijo de Dios, que nació del Espíritu Santo y de la María la Virgen, que fue crucificado bajo Poncio Pilato y murió y se levantó de nuevo al tercer día, vivo de entre los muertos, y ascendió al cielo y se sentó a la diestra del Padre, y vendrá a juzgar a los vivos y los muertos? ¿Crees en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia y la resurrección de la carne? Hasta ahí, Sarita, gracias. Díganme qué cosas del credo ven. Dice que les hacían estas preguntas cuando bautizaban a alguien, para saber si su fe estaba entendida en lo que se cree. Ajá, bueno, todavía las hacen. Yo he visto iglesias donde al bautizar les preguntan, ¿crees en Jesús como tu Salvador? Y todas estas preguntas, ¿no? Mi pregunta es, ¿ya leyeron el credo que se forma en ese momento? ¿En dónde ven respuesta en el credo a la ideología gnóstica, marcionista y ebionista, que son las herejías que vimos? ¿En dónde ven en el credo? Es que se conectan, hermana, y si no, no nos escuchan. Bueno, en los que no creen en que Jesús nació del Espíritu Santo o que no se hizo carne, y aquí dice que el Espíritu Santo y María, y que fue crucificado, que se levantó al tercer día de la resurrección y que era carne y por lo tanto pues murió y resucitó. También que Él juzgará a los vivos y muertos, pero básicamente en que fue hecho carne del Espíritu Santo y a través de María. Recuerdan que los gnósticos decían que Jesús resucitó en espíritu, que no en carne, y al terminar el credo diciendo en carne, es esta convicción de que los gnósticos no tienen razón al decir que fue espíritu. Y el inicio, crees en Dios Padre Todopoderoso. Esa es una afirmación contra el marcionismo. ¿Sí? No nada más crees en Jesús, crees en Dios Padre Todopoderoso, en ese Jehová del Antiguo Testamento que ellos negaban y decían que no era el Dios que debían adorar, sino solamente Jesús. Si ven la formulación del credo, no es el credo que hoy la Iglesia católica tiene, ni que los cristianos tenemos. Se han tenido que ir agregando a partir de las herejías que surgen. Ahorita van a ver en el arrianismo cómo al credo se le aumenta la divinidad de Jesús. Ahora sí, continuamos. Si estudiamos más detenidamente el contenido de este credo, nos percataremos de que sus palabras llevan el propósito de rechazar las doctrinas de los gnósticos y sobre todo de Marción. En primer lugar, el Padre recibe el título de Todopoderoso. Entonces se reconoce al Padre como Dios. En el original griego esto quiere decir mucho más que omnipotente. El término griego que aquí se emplea es pantocrator, es decir, soberano o gobernador de todas las cosas. Entonces, en un primer momento se niega la divinidad, o más bien la adoración a Dios Padre. Y aquí está reconociendo esta adoración. El nacimiento de María Virgen no está allí para subrayar el nacimiento virginal, aunque naturalmente tal nacimiento se incluye, sino más bien para asegurar el hecho de que Jesús nació y no descendió del cielo. Entonces, que nació como hombre. Esta parte que están viendo aquí, que nació de María como virgen, en este credo, va a ser usado para otro concilio decir acerca de la permanente virginidad de María. Y ellos están diciendo, el credo de los apóstoles lo dice, pero ustedes sí me entienden por qué fue necesario poner que de María la Virgen, porque la herejía era que no había nacido en carne, que era espíritu. Entonces era necesario poner que de la Virgen, más no, el énfasis está en que María permaneció siendo virgen. Pero eso va a ser discutido 2 concilios más adelante. Ok. Y por último, bueno, continuamos. Ni apareció repentinamente como un hombre ya maduro, según pretendían varios herejes. De igual modo, la referencia a Poncio Pilato no tiene el propósito de culpar al procurador romano por la crucifixión, sino más bien de darle una fecha concreta a lo que se está diciendo. Para algunos de los gnósticos, Jesús no era un ser histórico, sino un mito o alegoría universal. Recuerdan que dijimos que la enseñanza platónica hablaba de un ser supremo
y de otro que venía aquí a enseñar las verdades. Entonces pone la muerte de Jesús en un momento histórico que sí pasó. Continuamos entonces. Dice, para algunos de los gnósticos Jesús era un ser histórico, ya lo vimos. Por esa razón el credo le pone fecha a la crucifixión bajo Poncio Pilato. De igual modo, para refutar el docetismo de los herejes, el credo subraya: Jesús fue crucificado y murió y se levantó de nuevo al tercer día, vivo entre los muertos y ascendió al cielo y se sentó a la diestra del Padre. Por último, refiriéndose todavía a Jesucristo, el credo afirma que vendrá a juzgar. Aquí tenemos otra afirmación antimarcionista, puesto que Marción decía que el Dios y Padre de Jesucristo era un ser totalmente amoroso que no juzgaba ni condenaba. Aquí hay que hacer paréntesis. Los marcionistas también enseñaban que el cuerpo iba a ser destruido, que un Dios de amor no podía tener un lugar de condenación para alguien. Entonces, aquí en el credo pone que vendrá a juzgar, haciendo mención de lo que la Biblia hace referencia a lo que ha de venir. Y entonces, estas ideas en el credo son para refutar todas las herejías. La segunda frase es la resurrección de la carne. Según hemos dicho más arriba, muchos de los herejes pretendían que el cuerpo y todas las cosas físicas eran malos. Frente a tales opiniones, el antiguo credo romano y también el nuestro afirma que la esperanza cristiana no consiste en una vida puramente espiritual, sino que incluye la resurrección del cuerpo. En resumen, el origen de nuestro credo se halla en las luchas contra las herejías que tuvieron lugar a mediados del siglo II. Naturalmente, el antiguo símbolo de la fe, que hemos citado más arriba, no es exactamente igual a nuestro credo de los apóstoles, pues a través de los siglos fueron añadiéndosele otras frases hasta llegar a tener su forma presente. Y pregunta, los católicos dicen que nuestro credo ha ido cambiando conforme el tiempo y que entonces se ha ido modificando a nuestro gusto. ¿Esto es bueno o malo? ¿Lo podemos modificar dependiendo las necesidades del contexto? ¿O debe ser uno firme? Debe ser uno firme. ¿Y que ya no se modifique? Pues yo digo que se modifica más que nada acorde a lo que está pasando en esa temporada, no en esa época. Porque si nos quedamos con el credo original y nunca se mueva, salen más herejías. ¿Y cómo vas a combatir también en eso, no? ¿Cómo vas a afirmar lo que estás creyendo cuando te pueden venir y te pueden decir es que también está esto y esto y esto? Más que nada es para dejar en claro qué es lo que tú estás creyendo, ¿no? Okay. Yo siento que ahí sí se equivocan, porque la verdad es una y la verdad no puede cambiar. Las herejías que se dan generalmente son por personas que no entienden la palabra o que no la leen de acuerdo al contexto, y las herejías siempre van a existir, ya sea en el siglo I o en este siglo. Realmente lo único que cambia es el contexto, las costumbres e incluso la misma, ¿cómo se dice? El mismo pensar de la persona. La persona que cree una herejía en el siglo I la va a creer en este siglo igualmente. O sea, ahí están los testigos de Jehová. O sea, ellos básicamente son marcionistas, aunque no lo digan o no lo crean, y aunque la herejía se haya combatido. Ok, aquí tendríamos nosotros nuestro propio pensamiento, pero yo les decía, la Iglesia Católica dice, ustedes han modificado el credo en diferentes momentos, ¿no? Pero tienen que ver en qué momentos históricos, cuando la herejía ha llegado de tal manera que pueda romper la Iglesia, ¿sí? No es nada más porque surge una ideología y nosotros lo cambiemos, y se hizo en los concilios. No fue determinado por cierto grupo y decir no, vamos a quitar y a ponerle esto. Ha sido cuando la Iglesia ha sido afectada al punto de que desaparezca o que se rompa la base doctrinal, y ha sido necesario agregar, como en el concilio de Nicea, que ustedes van a ver, que se agrega la divinidad de Jesús. Y en esta parte yo creo que justo ha sido la necesidad por lo grave que fue la herejía en el momento en que se está presentando. Que van a ver ustedes que ahorita con el arrianismo se tiene que agregar la divinidad de Jesús y después se tiene que hablar acerca de Teococos, acerca de la naturaleza de María, porque ahí empiezan los debates. Entonces, sí ha sido necesario modificar el credo, pero ha sido cuando la Iglesia ha estado en un momento muy difícil en que pueda haber una ruptura, aunque sabemos nosotros que Dios es bueno y la Iglesia con la sana doctrina permanece. Pero ha sido necesario que hoy en día nosotros digamos, vamos a cambiar el credo,
pues ya no es posible porque ya no estamos en una iglesia unida, ¿no? Y esa es parte de lo que también nosotros en Historia de la Iglesia debemos ver de una manera crítica la historia de la iglesia protestante, porque la pregunta sería, a veces decimos, la Iglesia Católica tuvo inquisición para perseguir a los herejes, y yo pregunto, ¿los protestantes no mataron gente por defender su fe? Muchos, y de maneras más violentas a veces. La pregunta sería, ¿los protestantes, los países, no se volvieron protestantes por conveniencia política? Entonces no podemos nosotros decir nuestra fe ha sido pura y nosotros somos la iglesia que hizo todo bien y por eso nosotros tenemos la verdadera fe. No, es la base doctrinal, ¿sí? Y el credo sí ha servido para unificar la enseñanza. Ciertamente hoy hay muchas herejías que se tiene que enseñar y hablar. Les decía yo, ¿la prosperidad es una herejía? Sí, porque sacan pasajes de la Biblia para enseñar una verdad doctrinal que no es así. Los unicitarios, les explicaba yo qué son los unicitarios la clase pasada. ¿Son una herejía? Sí, y a veces les decía yo he platicado con hermanos cristianos que tienen la misma idea de los unicitarios, que el Padre, el Hijo y el Espíritu son una sola persona y que estuvo en diferentes momentos de diferentes maneras. Y esto no es así, son 3 personas y esa es una realidad que la podemos explicar, ahorita la vamos a hablar con el arrianismo. No la puedo explicar, ¿es bíblica? Sí. Y esa es la base que nosotros debemos tener. Ok, la sucesión apostólica. ¿Recuerdan que platicamos de la sucesión apostólica? Necesitan ver que aquí inicia, pero hay que ver en qué momento se va a tergiversar esta idea de la sucesión apostólica, ¿sí? ¿Alguien me hace favor de leer? Gracias, Sarita, otra vez. Sucesión apostólica. En última instancia, sin embargo, el debate con los herejes se centraba en la cuestión de la autoridad de la Iglesia. Los herejes decían que las verdaderas enseñanzas de Jesús habían sido pasadas a través de algún apóstol y que ellos eran los verdaderos depositarios de estas enseñanzas. En tales circunstancias, el argumento de la sucesión apostólica cobró especial importancia. Lo que este argumento decía era sencillamente que si Jesús tenía alguna enseñanza secreta que comunicarles a sus discípulos, lo más lógico sería suponer que les confiaría tal enseñanza a los mismos apóstoles a quienes les confió la dirección de la Iglesia. Y si tales apóstoles a su vez habían recibido algún secreto, sería de esperarse que se lo transmitirían, no a algún extraño, sino a las mismas personas a quienes confiaron la dirección de las iglesias que iban fundando. Por tanto, si hubiera tal enseñanza secreta, esa enseñanza no se encontraría sino entre los discípulos directos de los apóstoles y sus sucesores. Gracias, Sarita. Entonces vemos en esta parte que es la sucesión apostólica. Todas las verdades las enseñó Jesús a los apóstoles y ellos a los que siguen, y ellos a los que siguen, y a los que siguen, y a los que siguen, y bajo esta lógica dijeron, nadie puede modificar el credo, ni el canon, ni la enseñanza, más que los que están sucediendo a los apóstoles, ¿sí? Y recuerdan que en la clase pasada hablamos de los caídos, aquellos que habían cedido ante la persecución. Entonces dijeron, solamente por sucesión apostólica puede transmitirse una verdad. Y aquí empieza lo peligroso. Suena bien. En un primer momento creo que la iglesia no lo hace por generar un círculo cerrado en el que se encuentra la verdad, sino por acabar con las herejías y que cualquier persona se levante y diga, Dios me enseñó esto y esta es la verdad. En un primer momento es para acabar con las herejías, pero ¿qué pasó cuando toda la gente se levantaba a decir cosas que salían de la enseñanza de las cartas de Pablo, de las cartas universales? Entonces tuvieron la necesidad de decir solamente los sucesores apostólicos tienen la libertad y el derecho de hablar de las doctrinas de la Biblia. No es una mala forma de acabar con las herejías, sin embargo, ¿qué iba a pasar? ¿Qué pasa si el hombre toma el control de lo que se enseña?
se corría el riesgo de división en las iglesias, para empezar, por pensamiento libre, porque ya no iban a mezclar nada más, ya no iban a enseñar nada más lo que los apóstoles habían dejado, lo que mismo Jesús había dejado, sino que ya iban a agarrar de su ideología y hacer una nueva. Entonces de ahí y se iban a generar, bueno, a final de cuentas creo que sí pasó, porque muchos no quisieron respetar esas enseñanzas y se empezaron, lo que veíamos la clase pasada, se empezaron a alejar a otros lados e irse a extremos muy extremos y empezar a hacer su propia ideología. Y yo creo que sí pasó, y de hecho hasta el día de hoy, por eso están tantas religiones, porque todas se basan en la Biblia, pero también dependiendo a la interpretación de cada persona. Y entonces con la sucesión era lo que intentaban evitar, lo que estamos viviendo ahorita. Pues mío. Sí, pero digamos que sería más enfocado, por eso les preguntaba, cuando el hombre quiere ser él quien imponga la enseñanza, todo está mal, porque nosotros somos hombres malos, imperfectos. La palabra es la que tiene que decirnos a nosotros qué hablar, no nosotros y buscar en la palabra lo que queremos enseñar a la iglesia. Es leer la Biblia y decirles la Biblia dice esto. Y por eso de ahí la necesidad tan urgente de que haya una preparación y un escudriñar la Biblia. Hoy que estamos con los jóvenes hablando de las parábolas, platicábamos eso. Cambia totalmente estudiar un pasaje y escudriñarlo que simplemente leerlo y yo interpretarlo a lo que yo considero. Y aquí la sucesión apostólica fue una buena idea humana, pero una pésima idea porque no fue algo dirigido por Dios mismo. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que cuando veamos la iglesia de la Edad Media, la sucesión apostólica se rompe, porque ¿qué tenía que ser para que tú fueras el que sigue? Haber sido discípulo del primero, ¿no? Entonces, para que tú continúes el legado, tuviste que haber estado con el anterior. ¿Qué va a pasar para la Edad Media? Que la sucesión apostólica va a ser económica. Es yo quiero estar en tal obispado que recibe tantos impuestos de ganancia, ¿y qué es lo que va a pasar? Yo voy a comprar. Por eso van a ver que en la Edad Media surge mucho el pecado de la simonía. ¿Recuerdan en Hechos cuando Simón quiere comprar el don del Espíritu Santo? Y a eso se le llama simonía, a querer comprar económicamente una bendición espiritual. Y entonces en la Edad Media surge la simonía, porque es yo quiero tener el obispado de tal lado que tiene muchos feudos y genera mucho impuesto o mucho diezmo, y entonces ya no hay sucesión apostólica. Yo pago, corrompo al obispo y yo me quedo. Entonces la sucesión apostólica es un argumento muy fácil de romper, hasta que ustedes van a investigar en la Edad Media que hubo papas que desenterraron papas muertos, su cadáver, para recibir la bendición. Ahí se rompe la sucesión, cuando el hombre empieza a corromper quién sigue. Y entonces, bueno, la sucesión apostólica fue una manera de salir de esta situación, pero ya vimos que no fue la manera de solucionarlo, ¿sí? ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿No? Es que, bueno, yo leía que podría ser como tipo lo que pasa en las instituciones de gobierno, cuando ponen algún psicólogo y alguna persona que son feministas o que tienen algún tipo de ideología y la meten a su trabajo. Eso pasaría en la sucesión apostólica, que utilizan sus propios ideales para empezar a corromper ciertas creencias, ¿no? Sería eso, ¿no? Sí. Así es. Y bueno, vamos con la última herejía, vamos a apurarnos y cortamos a las 3 porque no traigo teléfono desde hace 2 domingos y sin que me diera cuenta nos fuimos a las 4. Así es que por favor háganme señas cuando sean las 3 para que podamos cortar la clase y donde nos quedemos avanzamos, ¿sí? Entonces, háganme así como de ya, exacto, justo así, o hagan seña de nos estamos durmiendo y ya. Entonces vamos a continuar en esta parte. Vamos a ver la última herejía, que va a ser la más fuerte para la iglesia, y les dejé tarea. Yo creo que no la hicieron muchos porque muchos no vieron en el grupo que se adelantó la clase y vi que se perdió el mensajito de Jona, pero ahorita a ustedes les voy a dar tiempo para que den respuesta. Esta respuesta no es difícil, sin embargo la tenemos que tener bien sustentada. El arrianismo no se ha eliminado, decía el hermano Ricardo la clase pasada.
Los testigos de Jehová siguen esta corriente arrianista, negando la divinidad de Jesús. Nuevamente, ¿yo puedo mostrar con la Biblia que Jesús es Dios? Sí. ¿Puedo explicarlo? No. Y quien intente explicarlo se va a meter en muchos conflictos entre saber qué tanto era Dios y qué tanto era hombre. Se ha debatido por mucho tiempo, ¿sí? Decía un hermano sobre el Concilio de Jerusalén, que me gustaba mucho este comentario, y decía, cuando alguien sabático me quiere decir, es que hay que seguir el kosher y hay que circuncidarse y hay que seguir la ley, dice, yo no discuto con ellos. Yo les digo, eso ya se discutió y la conclusión está en Hechos 15. ¿Quieres saber la conclusión? Lea Hechos 15. Y no me enfrasco en esas discusiones. Lo mismo pasa con la divinidad de Jesús. Eso ya se discutió, ya se dieron elementos. ¿Qué dicen hoy los testigos de Jehová? Que el concilio de Nicea, Constantino impuso que se dijera que Jesús era Dios, cosa que no tiene argumento, porque recuerdan quién bautizó a Constantino hasta el final, un arriano, y muchos sabían que Constantino se inclinaba por el arrianismo. Entonces es un tanto ilógico. En este concilio sí los convocó él, pero no llegaron los obispos a hacer lo que él decía. Se tuvo ahí el debate muy fuerte, ¿sí? Vamos a empezar la lectura. ¿Todos tienen las hojas de hoy? ¿Sí? La clase 6, el concilio de Nicea, ¿sí? Ok. Les voy a ir mandando 3 biografías que van a ir leyendo porque son muy largas y son necesarias para la Reforma Protestante, pero son largas. Vayan leyéndolas. Se las voy a dar impresas porque son los reformadores previos a Lutero. Hay que leer sus biografías para que cuando lleguemos ahí ya sepan de quién estamos hablando. Ok. ¿Alguien me hace favor de leer? Gracias, Gaby. Desde sus mismos inicios, la Iglesia había estado envuelta en controversias teológicas, pero no fueron causantes de cismas. Un factor que limitaba el alcance de las controversias es que quienes estaban envueltos en ellas siempre tenían otras preocupaciones, además de la cuestión que se discutía. Pero en el advenimiento de la paz de la Iglesia, las circunstancias cambiaron. Ya el peligro de la persecución parecía cada vez más remoto y, por tanto, cuando surgía una controversia teológica, quienes estaban envueltos en ellas se sentían con más libertad para proseguir en el debate. Mucho más importante, sin embargo, fue el hecho de que ahora el Estado estaba interesado en que se resolvieran todos los conflictos que pudieran aparecer entre los fieles. Constantino pensaba que la Iglesia debía ser el cemento del imperio y por lo tanto cualquier división en ella le parecía amenazar la unidad del imperio. El Estado comenzó a utilizar su poder para aplastar las diferencias de opinión que surgían dentro de la Iglesia. El peligro estaba en que, en lugar de permitir que se descubriera la verdad mediante el debate teológico y la autoridad de las Escrituras, muchos gobernantes trataron de simplificar este proceso sencillamente decidiendo que tal o cual partido estaban errados y ordenándole callar. En muchos casos los contendientes, en lugar de tratar de convencer a sus opositores o el resto de la Iglesia, trataron de convencer al emperador. Gracias, Gaby. Ok. Esta herejía o controversia tiene el problema que ahora es el gobierno el que quiere acabar con las herejías. ¿Por qué? Porque si se rompe la unidad de las iglesias, se rompe la estabilidad del imperio. Y esto provoca que el gobernador entre o el gobernante entre a calmar las herejías, ¿sí? Es importante que ustedes vean cómo cada vez que la política quiere resolver la situación espiritual, fracasa, porque finalmente es las personas en su sabiduría queriendo resolver. De acuerdo a lo que leyó Gaby, ¿qué fue lo que no hicieron para dar respuesta a la herejía y que debieron haber hecho? Debatir, ¿con base a qué? A la escritura y a la teología. Era debatir, no era ir a decirle al emperador, mira, nosotros tenemos razón, somos obispos de tal. No, era decirle, la Biblia dice esto. Tengo por ahí una duda de Ricardo, que cuando veamos la Edad Media quiero que se las externe porque me ha costado resolvérsela, porque la sola escritura es la base de cómo nosotros respondemos ante cualquier situación de apologética o de defensa de la fe. Pero
en esta parte a veces nos cerramos simplemente a decir, no sé si les ha pasado que cuando debates tu fe con alguien, a veces el argumento se centra en el pecado de las personas. El argumento nunca se va a centrar en la doctrina. A veces es como, ay, sí, pero en tu iglesia los sacerdotes hacen esto a los niños. ¿Y en la protestante no? ¿No ha pasado? A veces se centra a decir, ay, pero ustedes son cristianos y vean cómo viven. Y vean cómo se comportan. Ok, sí, yo puedo tener un pésimo testimonio, pero eso no va contrario a lo que te estoy explicando de la palabra. Y es ahí donde yo les decía, nuestra defensa de la fe sí debe ser, nuestro buen testimonio, dice la palabra, nuestro. No esperar el testimonio de la otra persona, el mío, que hable a los otros, pero también es la autoridad de la Biblia, es la autoridad de la palabra con la que yo debo llevarlos al convencimiento. Por eso cuando veamos la iglesia de la Edad Media, a ustedes les va a tocar darme respuesta a esta parte de qué contestarían con la palabra, no con nuestra manera de decir esto es incorrecto por esto, porque yo creo en la Biblia. Y entonces vamos a ver que el problema de esta controversia es eso, que el gobernante quiso ponerlos a platicar y decir quién tiene la razón, mas no a ver en la Biblia quién tiene la razón. Ok, continuamos. Las raíces de la controversia arriana se remontan a tiempos muy anteriores a Constantino, cuando los cristianos de los primeros siglos se lanzaron por el mundo a proclamar el evangelio. Se les acusaba de ateos e ignorantes. En efecto, ellos no tenían dioses que se pudieran ver o palpar, como los tenían los paganos. En respuesta a tales acusaciones, algunos cristianos apelaron a aquellas personas a quienes la antigüedad consideraba sabios por excelencia, es decir, a los filósofos. Los mejores de entre los filósofos paganos habían dicho que por encima de todo el universo se encuentra un ser supremo, y algunos habían llegado hasta decir que los dioses paganos eran hechura humana. Apelando a tales sabios, los cristianos empezaron a decir que ellos también, al igual que los filósofos de antaño, creían en un solo ser supremo y que ese ser era Dios. Este argumento era fuertemente convincente y no cabe duda de que contribuyera a la aceptación del cristianismo por parte de muchos intelectuales. A ver si me entienden. Hemos hablado del platonismo. Hablaba de un ser supremo que creó todo. Y estos ideólogos, filósofos de antes, incluso decían que los dioses creados que adoraban los griegos eran hechos por hombres, con defectos. Si ustedes ven la mitología griega, tienen defectos, tienen maldad, porque son hechos por hombres. ¿Cuál fue el error de la iglesia? Querer encajar la doctrina con una ideología del mundo, con una ideología platónica. ¿Por qué? Porque era la ideología intelectual más elevada. Y entonces es como querer convencer al intelectual diciéndole, mira, Dios es lo mismo, ¿sí? En esta parte es como decir Dios, nuestro Dios es el ser supremo, pero hay un problema. Para nosotros, nuestro Dios supremo, ¿cuántas personas tiene? Tres. Y esa es la parte que debemos aprender en esta clase, una base doctrinal. Son 3 personas en un solo Dios. ¿Es bíblico? Sí. ¿Lo podemos explicar? No. Se los voy a insistir, porque como cristianos tenemos la idea de que es una sola persona que descendió en diferentes momentos de diferentes maneras, y esto no es así. Entonces aquí empiezan ellos a querer ajustar la ideología de la Biblia con la ideología filosófica, y es donde empiezan los debates que ahorita vamos a ver. Puesto que estos filósofos concebían la perfección como algo inmutable, impasible y estático, muchos cristianos llegaron a la conclusión de que tal era el Dios del que hablaban las Escrituras. Uno de los modos de resolver el conflicto entre la idea de Dios de los filósofos y el testimonio de las Escrituras era la doctrina del logos o el verbo. Según esta doctrina, aunque es cierto que Dios mismo, el Padre, es inmutable, impasible, etc., Dios tiene un verbo, palabra, logos o razón, que sí es personal y que se relaciona directamente con el mundo y con los seres humanos. No quiero revolverlos con esta parte, solamente quiero que me entiendan que el Dios Supremo tiene una palabra o una fuerza o una razón que sale de su boca. Y entonces el querer explicar
en esta parte, que esa palabra o esa parte de poder es Jesús, es hacerlo separado al Padre. ¿Sí me entienden? Es decir, es otro. ¿Sí? Hasta aquí me van entendiendo. Si no, díganme y me regreso. No estamos viendo como tal a profundidad la ideología de Platón, solo quiero que me entiendan en qué la quieren empatar. ¿Sí? Ok. Y en esta parte dice, la controversia surgió en la ciudad de Alejandría, cuando Licinio gobernaba todavía en el este y Constantino en el oeste. Todo comenzó en una serie de desacuerdos teológicos entre Alejandro, obispo de Alejandría, y Arrio, uno de los presbíteros más prestigiosos y populares de la ciudad. ¿Ya vieron por qué se llama arrianismo? Porque viene de Arrio, ¿sí? Aquí el debate era, ¿quién era ese Logos? ¿Sí? Y ahí está el debate. Ok, vamos a continuar. Aunque los puntos que se debatían eran diversos y sutiles, toda la controversia puede resumirse a la cuestión de si el Verbo era coeterno con el Padre o no. A ver, entiéndanme. ¿Jesús es eterno? ¿Estaba desde el principio o fue creado y enviado al mundo en un momento determinado? ¿Cómo lo comprobamos? Con Biblia. ¿En dónde me aparece Jesús? ¿Qué dice? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, ¿sí? Ahí está. Vamos a ver ahorita más pasajes donde habla de Jesús y dice, recuerden Apocalipsis, cuando se aparece el Cordero dice el alfa y el omega, el principio y el fin. Ahí está la eternidad de Jesús. Ahí está desde el, no hay, de hecho, es que es otro concepto, porque no tiene inicio y no tiene fin, es un infinito, el alfa y el omega, ¿sí? Entonces, ese atributo lo tiene Jesús en Apocalipsis, el alfa y el omega, principio y fin. Pero esto empieza a ser debatible porque Arrio dice, no, Jesús nació en este momento y ahí fue donde el Padre lo envió. La controversia empezó con algo muy sutil, si Jesús era eterno o no. Aquí viene el punto. Si tomaron filosofía, sabrán que son las... Ay, Jonas siempre me dice cómo se llaman. Las afirmaciones que... Ay, no sé cómo se llaman estas afirmaciones que si es esto más esto. Ahí viene él, ya nos va a decir cuáles son. Premisas, esas, las premisas. Yo soy pésima en lógica, hasta lo reprobé en filosofía y lógica, pero me acuerdo mucho que el maestro nos decía, ¿qué es una premisa? Decía, Dios es amor. Otra premisa, el amor es ciego. ¿Cuál es la conclusión? Dios es ciego. O sea, con mucho respeto, nada más quiero que me entiendan que es una premisa. O sea, si es esto y esto, hay una conclusión. ¿Sí? Ok. ¿Qué pasaba si decíamos que Jesús no es eterno? ¿Cuál sería la conclusión? Que Jesús no es Dios. Porque ese es un atributo de Dios. ¿Sí me entienden? Entonces el debate no empezó primero con la divinidad, sino con la eternidad. No, Jesús llegó con María y ahí empieza Jesús. Y empiezan a debatir y a decir, no, Jesús ya estaba desde antes. Y ahí empieza el debate. Entonces, hablar de que Jesús no es eterno era negar su divinidad. ¿Ya me entienden cómo surgió el debate? Ok, continuamos entonces. Aunque Alejandro sostenía que el Verbo había existido siempre junto al Padre, Arrio arguía lo contrario. Aunque este puede parecernos pueril, lo que estaba en juego era la divinidad del Verbo. Arrio decía que el Verbo no era Dios, sino que era la primera de todas las criaturas. Nótese que lo que Arrio decía no era que el Verbo no hubiera preexistido antes del nacimiento de Jesús. En esa preexistencia todos estaban de acuerdo. Lo que Arrio decía era que el Verbo, aún antes de toda la creación, había sido creado por Dios. Alejandro decía que el Verbo, por ser divino, no era una criatura, sino que había existido siempre con Dios. Les estoy resumiendo días de debate, años de debate, ¿sí? ¿A qué conclusión llegan? El Verbo sí ha estado desde el principio, pero ¿cuál es la conclusión de Arrio? Era la primera criatura creada. Exacto. ¿Qué dice Arrio? Ok, sí, Jesús existe desde el principio, pero lo creó Dios. El Padre creó a Jesús. ¿Qué pasaba si Jesús es creado? Exacto, pierde su divinidad.
Los atributos de Dios solo le pertenecen a Dios, solo son de Él, por eso es Dios. Creador, ¿quién es el único que puede tener ese atributo? Dios. Entonces, si Jesús fue creado, no es Dios. ¿Sí me están entendiendo cómo continúa el debate? Y ahí siguen los debates teológicos. Continuamos. Cada uno de los dos partidos tenía además ciertos textos bíblicos favoritos, razones lógicas por las que le parecía que la posición de su contrincante era insostenible. Arrio, por una parte, decía que lo que Alejandro proponía era, en fin de cuentas, abandonar el monoteísmo cristiano, pues según Alejandro, había dos que eran Dios y por tanto dos dioses. Aquí hago una pausa. ¿Qué es el monoteísmo? Adorar un Dios. Y dicen, no puede ser. Si nosotros vemos en Salmos y en toda la Biblia que solo hay un Dios, lo que propone Alejandro es que haya dos dioses. Y esto es contrario. ¿Sí? ¿Sí me van siguiendo el debate? ¿Qué contestarían? Lo que yo dije. Entonces, si les preguntan, dicen lo que dijo Adriana. Por favor. No, pero es que sí, por eso les digo, ¿es bíblico? Sí, sí es bíblico. Sí, ¿lo puedo explicar? No. No, Bueno, pero aquí- es bíblico. Aquí podría ser, no recuerdo la cita, pero dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Sí es, exactamente, ya tienen un primer versículo, ¿sí? Pero no es una sola persona, porque ahí es la controversia, o sea, la controversia está en, son dos personas que adoran, no, son un solo Dios presentado en tres personas, pero es una sola esencia. Lo que no podemos explicar es cómo esa esencia está en tres personas. Intentar explicarlo es meternos en un conflicto, pero la Biblia me lo enseña así. ¿Y entonces soy yo más inteligente que Dios? No, pero la Biblia está así. Muchos hablan de este argumento de nosotros, ¿no? Que somos cuerpo, alma y espíritu. Y muchos hablan de esta misma forma en que estamos. ¿Por qué? ¿Recuerdan cuando en Génesis dice que fuimos creados a su imagen y semejanza? Entonces muchos hablan de eso, que la Trinidad está también en nosotros, cuerpo, alma, espíritu. Ha habido otros debates respecto a eso, pero es una forma de hacer una metáfora, una alegoría de cómo es. Otros dicen, es como una masa, ¿no? La masa es una misma sustancia, una misma composición. Si la parto en tres pedazos, no es la misma, ¿sí? Porque tengo tres, pero es la misma esencia. ¿Sí me entienden? Ok, esa parte es lo que están debatiendo ellos. Y continuamos entonces. Dice, Alejandro respondía que la posición de Arrio negaba la divinidad del Verbo y por tanto de Jesucristo. Además, puesto que la Iglesia desde los inicios había adorado a Jesucristo, si aceptáramos la propuesta arriana, tendríamos o bien que adorar a Jesucristo o bien que adorar a una criatura. ¿Ven la otra parte de Alejandro? Dice, ok, a ver, vámonos por pausas. ¿La primera iglesia adoraba a Jesús? Sí. ¿La Biblia me habla de adorar a Jesús? Sí. ¿Qué pasa cuando llegan Pablo y Bernabé y les dicen Júpiter y les dicen el otro dios romano y les quieren ofrecer sacrificios? Y dicen, no, no es a nosotros. ¿Qué pasa con Jesús cuando se postran a adorarle? ¿Recibe adoración? Sí. Ahora aquí va el primer argumento que ustedes deben tener muy firme. Si Jesús es bueno, ¿por qué permitió que se le adorara haciéndonos pecar? ¿No debió haber detenido la adoración de aquellos que se postraban? Cuando entra en el pollino y dice que todos le decían aleluya, estaban alabándole. ¿Por qué él como Pablo no dijo no? A mí no. Entonces hablaríamos de un Jesús malo que nos confunde y que nos deja adorarlo sin ser Dios. Pero yo veo en Pablo y veo en Pedro que ellos, veo en Juan, ¿no? Que incluso a Juan cuando lo quieren comparar con Jesús dice, no, yo no soy el enviado, yo soy el que vengo antes del enviado. ¿Sí se dan cuenta la lógica que tenemos que seguir en la palabra? Y entonces ahí está el punto, lo que Alejandro está diciendo es, ok, entonces ¿qué hacemos? ¿Le enseñamos a toda la iglesia que han hecho lo incorrecto y que han adorado a Jesús y que eso está mal? Y la Biblia me enseña que adoraban a Jesús.
porque entonces estamos pecando, estamos adorando una criatura. Y la Biblia nos enseña que no debemos adorar lo creado. ¿Sí van entendiendo los debates? Ok, continuamos entonces. El conflicto salió a la luz pública cuando Alejandro, apelando a su responsabilidad y autoridad episcopal, condenó las doctrinas de Arrio y le depuso de sus cargos en la iglesia de Alejandría. Arrio no aceptó ese veredicto, sino que apeló a la vez a las masas y a varios obispos prominentes que habían sido sus condiscípulos en Antioquía. Pronto hubo protestas populares en Alejandría, donde las gentes marchaban por las calles cantando los refranes teológicos de Arrio. Además, los obispos a quienes Arrio había escrito respondieron declarando que Arrio tenía razón y que era Alejandro quien estaba enseñando doctrinas falsas. Luego el debate local en Alejandría amenazaba volverse un cisma general que podría llegar a dividir a toda la iglesia oriental. ¿Qué es un cisma? Una ruptura, una separación. Entonces, empiezan a debatir los dos, entre ellos dos, ¿quién tenía más poder o un cargo mayor? Alejandro, por eso quita a Arrio de su iglesia y le dice, tú estás enseñando mal, y ahí empiezan a mandarse cartas que llegan a Constantino y le dicen, tenemos un problema en la región de Alejandría y tenemos que resolverlo. Algunos obispos se fueron del lado de Arrio y otros se fueron del lado de Alejandro. Va la pregunta, ¿estos obispos se fueron por convicción bíblica? Muchos no. Históricamente, ya cuando ustedes puedan leer más sobre esta controversia, muchos se fueron hasta por acuerdos políticos, por la región donde estaba la iglesia, por la parte de conveniencia política, pero ahí empieza la separación. Constantino decidió tomar cartas en el asunto. Su primera gestión consistió en enviar al obispo Ocio de Córdoba, su consejero en materias eclesiásticas, para que tratara de reconciliar a las partes en el conflicto. Ocio le informó que las raíces de la disputa eran profundas y que la disensión no podía resolverse mediante gestiones individuales. Constantino decidió dar un paso para que había estado considerando por algún tiempo, convocar a una gran asamblea o concilio de todos los obispos cristianos para poner en orden la vida de las iglesias y para decidir acerca de la controversia arriana. Ok, este es el segundo concilio de la iglesia, el que vamos a leer. ¿Cuál es el primero? Que sí está en la Biblia. El de Jerusalén. ¿Cuál era la herejía? Judaizarse. Si tenemos que seguir las enseñanzas judías, y ahí se establece el veredicto. Este es el segundo concilio, Nicea. Este es uno de los concilios más importantes que tiene la iglesia y donde se determina cuál es la base doctrinal. ¿Alguien me ayuda a leer el concilio de Nicea? Gracias, David. El concilio de Nicea. El concilio se reunió por fin en la ciudad de Nicea, en el Asia Menor y cerca de Constantinopla, en el año 325. Es esta asamblea la que la posteridad conoce como el primer concilio ecuménico, es decir, universal. El número exacto de los obispos que asistieron al concilio nos es desconocido, pero al parecer fueron unos 300. Varios de los presentes habían sufrido cárcel, tortura o exilio poco antes, y que algunos llevaban en sus cuerpos las marcas físicas de su fidelidad. Y ahora, pocos años después de aquellos días de prueba, todos estos obispos eran invitados a reunirse en la ciudad de Nicea y el emperador cubría todos sus gastos. En este ambiente de euforia, los obispos se dedicaron a discutir las muchas cuestiones legislativas que era necesario resolver una vez terminada la persecución. La asamblea aprobó una serie de reglas para la readmisión de los caídos acerca del modo en que los presbíteros y obispos debían ser elegidos y ordenados y sobre el orden de procedencia entre las diversas sedes. ¿Vas ahí? Ok, lo primero que se abordó en el concilio fue qué hacer con los caídos. Ya habíamos platicado quiénes son. Ok, continuamos. Pero la cuestión más escabrosa que el concilio de Nicea tenía que discutir era la controversia arriana. En primer lugar, había un pequeño grupo de arrianos convencidos, capitaneados por Eusebio de Nicomedia. Aquí pongan atención, puesto que Arrio no era obispo, no tenía derecho a participar en las deliberaciones del concilio. En todo caso, Eusebio y los suyos estaban convencidos de que su posición era correcta y que tan pronto como la asamblea escuchase su punto de vista, expuesto con toda claridad, reivindicaría a Arrio y reprendería a Alejandro por haberle condenado. ¿Arrio habló en ese concilio? No.
habló Eusebio de Nicomedia. Este Eusebio de Nicomedia es el que bautiza a Constantino cuando muere. ¿Recuerdan que dijimos que lo bautiza un obispo arriano? Es él. Él bautiza a Constantino cuando va a morir y él estaba seguro que cuando él expusiera lo que Arrio decía, todos iban a decir tiene razón e iban a poner a Arrio nuevamente como obispo. Más bien, perdón, como, es que no les llamaban, como pastor en la iglesia donde estaba. Ok. Otro grupo estaba convencido de que las doctrinas de Arrio ponían en peligro el centro mismo de la fe cristiana y que por tanto era necesario condenarlas. El jefe de este grupo era Alejandro de Alejandría. Este es el que defiende la divinidad de Jesús y tienen que ubicarlo porque va a ser el que hasta el final va a lograr demostrar doctrinalmente la divinidad de Jesús. Eusebio de Nicomedia, el jefe del partido arriano, pidió la palabra para exponer su doctrina. Estaba tan convencido de la verdad de lo que decía que se sentía seguro de que tan pronto como los obispos escucharan una exposición clara de sus doctrinas, las aceptarían como correctas. Y en esto terminaría la cuestión. Pero cuando los obispos oyeron la exposición de las doctrinas arrianas, su reacción fue muy distinta de lo que Eusebio esperaba. La doctrina según la cual el Hijo o Verbo no era sino una criatura, por muy exaltada que fuese esa criatura, les pareció atentar contra el corazón mismo de la fe. A los gritos de blasfemia, mentira y herejía, Eusebio tuvo que callar y se nos cuenta que algunos de los presentes le arrancaron su discurso, lo hicieron pedazos y lo pisotearon. Pregunta, ¿los obispos entonces, cuando se nos dice en la primera iglesia se adoraba a Jesús? Sí, tanto que cuando ellos lo escuchan, empiezan a rechazar lo que él está diciendo, le rompen el discurso y dicen que lo que él dice es una herejía. Continuamos. Mientras antes la mayoría quería tratar el caso con la mayor suavidad posible y quizá evitar condenar a persona alguna. Ahora la mayoría estaba convencido de que era necesario condenar las doctrinas expuestas por Eusebio de Nicomedia. Al principio se intentó lograr este propósito mediante el uso exclusivo de citas bíblicas, pero pronto resultó claro que los arrianos podrían interpretar cualquier cita de un modo que les resultaba favorable o al menos aceptable. Por esta razón, la asamblea decidió componer un credo que expresara la fe de la iglesia en lo referente y las cuestiones que se debatían. Pregunta, ¿han debatido con un testigo acerca de la divinidad de Jesús? Cuando le dices el pasaje de el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque yo y el Padre uno somos, ¿qué entienden por ese pasaje? Que Jesús es Dios, que son una misma esencia, yo y el Padre, dos personas, ¿sí? ¿Qué creen que me ha respondido un testigo a ese versículo? La respuesta fue, es que no hace referencia a que son uno, sino a que se parece. Y yo dije, ¿por qué? Y dijo, es como tú, a ti te dicen luego Leti chiquita, porque te pareces mucho a tu mamá. Entonces, como son muy parecidas, pues es así, o sea, yo y el Padre somos uno, porque somos muy parecidos. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Dice, si yo te veo a ti, veo a tu mamá de cuando era jovencita. Pregunto, ¿suena lógico? Por eso les decía yo, o sea, tenemos que tener esta parte de escuchar el argumento de la otra persona y analizar con la Biblia. Ahí le están diciendo a él. Ahora, si nos vamos, ahorita vamos a hablar de la divinidad de Jesús, pero si nos vamos al punto central de por qué muere Jesús, si todos son llamados hijos de Dios, ellos dicen, ¿no? Cuando lo llevan por la blasfemia de decir que es hijo de Dios, pues entonces todos blasfemamos porque somos hijos de Dios. Pero él muere porque la palabra que se usa ahí es en la misma esencia de Dios, ¿sí? O cuando dice en Marcos, ¿cómo te atreves a perdonar sus pecados? Solo Dios puede perdonar pecados, solo Dios. Y él dice, para que sepan que yo tengo autoridad para perdonar pecados, a ti te digo, tus pecados son perdonados, levántate y anda, ¿no? Solo Dios puede perdonar pecados. Y yo no puedo encontrar ahí otra explicación a la que yo la quiera acomodar, pero sí entienden cómo los arrianos acomodaron la parte bíblica para decir no. Y así de fuerte es cuando, por eso les decía, cuando platicábamos con Liz la clase pasada, creo que fue la pasada o la antepasada, para quien el Espíritu Santo no le ha llamado, no vamos a lograr
convencerlo de nada, porque esto que les acabo de decir me lo dijo un tío y me dijo, no, hija, tú eres igualita a tu mamá y por eso dice el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Quien te ve a ti, ve a Leti de chiquita. Pero eso no dice la Biblia. Termina diciendo, yo y el Padre uno somos. ¿Sí? Ya me hicieron seña de ya. Entonces solo vamos a leer el credo, ¿vale? Y díganme qué agregaron en el credo para defender esta parte de la divinidad de Jesús. Solo vamos a leer el credo. ¿Quién me hace el favor de leerlo? Gracias, hermana Dul. ¿El que está hasta abajo? Sí. Dice, creemos en un Dios Padre Todopoderoso, hacedor de todas las cosas visibles e invisibles, y en un Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, engendrado como el unigénito del Padre, es decir, de la sustancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no hecho, consubstancial al Padre, mediante el cual todas las cosas fueron hechas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra, quien para nosotros los humanos y para nuestra salvación descendió y se hizo carne, se hizo humano y sufrió y resucitó al tercer día, y vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos, y en el Espíritu Santo, a quienes digan, pues, que hubo cuando el Hijo de Dios no existía, y que antes de ser engendrado no existía, y que fue hecho de las cosas que no son, o que fue formado de otra sustancia o esencia, o que es una criatura, o que es mutable o variable, a estos anatemiza la Iglesia Católica. Ok, hasta ahí. ¿Ya vieron todo lo que se le agregó para hablar de la divinidad de Jesús? La sustancia, la divinidad, que estaba desde el principio, todas estas cosas se le agregan al credo y ahí empieza. Aquí a primera vista podríamos decir ya acabó la controversia, el concilio ya terminó, pero esto no va a quedar ahí. La pelea fue tan dura que no estuvieron de acuerdo los obispos arrianos y vamos a leer la siguiente clase cómo fue el tiempo de los exilios. Se exilió a Arrio, después se exilió a Alejandro, a Arrio, Alejandro, y hay una frase muy famosa de Alejandro. Él dice, John MacArthur la menciona en su libro de 12 hombres de fe, y al primero que habla es Alejandro de Alejandría, y habla su famosa frase, si todos niegan la divinidad de mi Señor, es Alejandro contra el mundo. Y entonces él tiene una defensa muy fuerte de esta enseñanza a través de la base bíblica. Vamos a terminar con una oración. La siguiente clase entonces, ahora sí pueden traer su tarea. Hay que traer los versículos que ustedes me puedan demostrar la divinidad de Jesús, ¿sí? Podríamos hablar también la divinidad del Espíritu Santo, pero esa la vamos a ver cuando surge la controversia ahora del Espíritu Santo. Ahorita solo es de Jesús, ¿sí? Entonces vamos a traer versículos que nosotros podamos comprobar la divinidad de Jesús. ¿Dudas? Vamos a orar y vamos a pedir a Dios que nos lleve con bien. Nuestro buen Dios, te damos gracias, Señor, porque podemos venir delante de ti, Señor, porque es tu palabra la que queremos que sea revelada en nuestra vida, Señor. No queremos amoldar tu palabra a nuestro pensamiento, Señor. Queremos que tu palabra, Señor, sea moldando nuestra manera de entender, de vivir. Enséñanos, Señor, la necesidad que hay en nosotros, en tu iglesia, de volver a la sana doctrina, Señor. A escudriñar tu palabra, Señor, con fervor, con el anhelo, Señor, de conocerte a ti. Bendice a cada uno de nuestros hermanos, Señor. Guárdales, llévales con bien, Señor. Gracias por este tiempo de clase, por la disposición que tenemos, Señor, que tú has puesto en nosotros esa hambre, Señor. Te pedimos, Padre, que tú avives en nosotros, Señor. Tú avives nuestros corazones para adorarte, para buscarte, para servirte, Señor. Llévanos con bien, Señor, y gracias por el tiempo en que nos hemos podido reunir aquí, Dios. Te agradecemos, Señor, por lo bueno que ha sido en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. En tu nombre, Jesús. Amén.